Este es el momento de las entrevistas en la 101.9. Hoy por la tarde se realizará la presentación de un libro, el cual tiene mucho de historia propia de Córdoba, precisamente. Quien ha escrito este libro es el periodista cordobés Camilo Rate, a quien saludamos. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Hola Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por llamarme. Buenísimo. Bueno, autor del libro Cachorro, Vida y Muertes de Benjamín Menéndez. Hoy se va a estar presentando aquí en Villa General Belgrano. Saber un poquito de digamos, la investigación y lo que ha sido, digamos, todo este proceso, ¿no? Y en principio, ¿qué es lo que te ha motivado en escribir esta historia tan particular, tan intensa, tan fuerte, si se quiere, ¿no? Y me parecía que había como una deuda, ¿no?, de los cordobeses de no haber nunca abordado ni investigado quién fue Luciano Benjamín Menéndez, que es un protagonista central de la represión de Vailante y Cabo en esta provincia y en buena parte del país bajo su mando, ¿no? Una figura, un engranaje clave de la dictadura cívico-militar, un protagonista político muy influyente en los últimos 50 años de Córdoba, ¿no? Y que estaba siendo investigado por la justicia, estaba siendo nuevamente procesado, y los periodistas o los investigadores no habían abordado, digamos, una figura tan determinante, que el libro, digamos, de alguna manera termina confirmando la influencia y la importancia dramática, por supuesto, dolorosa que tuvo Luciano Benjamín Menéndez, pero que es parte de nuestra historia y que creo que era necesario, y el tiempo también político y social lo permitía, hacer un abordaje de una figura tan emblemática, ¿no?, como es el Cachorro Menéndez. Uh-huh. ¿Cómo fue esa investigación, ¿no?, que demandó 5 años? ¿Cómo fue el ir recabando estos testimonios para ir contando, ¿no?, esta historia, tratar de desgranarla en cierta manera? Sabíamos que Menéndez era un personaje importante, de una densidad, digamos, que iba a ser un trabajo, digamos, largo, porque era un personaje muy importante, un apellido dentro del ejército, de parte de un linaje, de una dinastía militar. Pero bueno, la idea era poder abordarlo en profundidad y fuimos como avanzando, no fue fácil. Primero mucha lectura de la época, de la historia argentina, para poder ir acercándonos cada vez más a los protagonistas. Yo creo que uno de los aportes del libro es los testimonios, digamos, inéditos de militares que lo acompañaron, que lo rodearon, familiares, ayudantes, compañeros de división que se formaron con él en el colegio militar, también quienes fueron sus víctimas en los campos de concentración, personas de la justicia, de la iglesia, de la política, hombres totalmente cercanos a su pensamiento, como es el ex dictador Jorge Rafael Videla, quien tuve la posibilidad de entrevistar 2 veces cuando tenía prisión domiciliaria en su casa, su ayudante privado, su segundo comandante, ex gobernadores de la provincia de Córdoba, bueno, toda gente que, digamos, que vivió esa época y que lo testimonia así como de manera directa. Además, digamos, bueno, de documentación y bibliografía que permiten analizar a Menéndez en un contexto no político histórico. Yo creo que el libro lo que propone es un abordaje de él con una perspectiva, con una mirada histórica, analizándolo desde sus orígenes hasta cuando le tocó, digamos, ser parte o entrar a la historia argentina por la peor manera. Pero bueno, creo que es una investigación profunda y una biografía muy completa de quién es Luciano Benjamín Menéndez. Uh-huh. Contar un poquito más en detalle de lo que fue aquel llamado telefónico del propio Videla y esos 2 encuentros, cómo fueron, qué es lo que, digamos, te marcó o te significó en ese momento y ahora también a la distancia, ¿no? Y viendo con todo lo que vino a posterior, porque esto fue más o menos por allá por el 2006-2007. Sí, casi que parece una novela surrealista, bueno, sí. Que te llame Videla y que te despierte de la siesta después de que le mandaste una carta, que parece como parte de un sueño, ¿no? O sea, por lo difícil de imaginar, digo, no porque esté, de todas maneras, estamos frente a un personaje histórico como él, fue un desafío muy grande, sin ninguna duda, mayor desafío profesional y personal, porque uno tiene también una ideología muy distinta a ellos, pero como yo le escribí en la carta, cuando le solicité una entrevista, son un protagonista histórico, yo estaba haciendo un trabajo histórico, creo que era importantísimo tener la visión y el testimonio de ellos, tanto de Videla como de otros jefes militares. Con Menéndez lamentablemente no lo pude lograr, porque después de 2 entrevistas telefónicas
no terminó aceptando, digamos, un cara a cara, pero me parece que era muy valiosa, y creo que el testimonio de Videla sin duda es la fuente más importante del libro, por el lugar que ocupó dentro de la dictadura y por la relación que tuvo con Menéndez. Entonces digo, me parece que es un libro, digamos, que aporta también, digamos, todo tipo de miradas sobre un momento, y como te digo, digamos, inédita, o nunca habían sido entrevistados hasta ese momento, así que creo que es uno de los aspectos valiosos del libro, es la información que tiene, ¿no? Independientemente de la ideología o el pensamiento que tenga cada uno. Sí, seguramente. ¿Y algún dato, por ejemplo, que te llamó la atención a lo largo también de la investigación, o quizás en ese mismo relato en primera persona de Videla, o alguna cuestión que no la conocías, ¿no es cierto?, y que se desprende como algo fuerte también, algo llamativo? No, me fue como sorprendiendo, digamos, el peso que tenía el apellido Menéndez, el lugar que lo ocuparon, la continuidad, digamos, ideológica política de él en relación a sus ancestros. Su abuelo fue oficial del ejército de Roca, que aniquiló los pueblos originarios a fines del siglo XIX. Su papá participó en los fusilamientos de obreros en 1921, es sobrino nieto del general que se sublevó contra Perón en 51, ¿no? Como que hay una continuidad, y eso yo no lo tenía tan presente, y creo que se confirma, ¿no?, en su ideología. Me llamó también un poco la atención la admiración que otros militares, inclusive el propio Videla, tienen hacia Menéndez en lo militar. Y después también me parece que uno de los datos más importantes que aporta el libro es confirmar la complicidad de muchos sectores civiles con la dictadura, ¿no? O sea, los grandes empresarios de Córdoba, la iglesia de la mano de Prima Testa, jueces federales y jueces provinciales que hacían fila para ir a almorzar con Menéndez en el comando del Tercer Cuerpo de Ejército, y esto relatado de manera directa por el ayudante privado de Menéndez, que recibía a esos comensales, por el general Santiago, que fue el segundo comandante, ¿no? Uno sabía, digamos, que él había tenido, digamos, ciertos apoyos, pero no de que habían llegado a ese nivel de profundidad y de estrechez, con muchos personajes que siguen actuando en la política y en la economía de Córdoba, ¿no? O sea, fue realmente muy fuerte la complicidad de sectores civiles en Córdoba con la represión que llevó adelante. ¿Qué es lo que te ha dejado? Angelos, Sí. por ejemplo, también por citar algunos, Angelos, Sí. Tagle, la Fundación Mediterránea, Rogio, Minetti, bueno, actores muy importantes de la economía y la política de Córdoba, que en su momento fueron muy cercanos a Menéndez, ¿no? Me preguntaba, ¿qué es lo que te dejó el libro? O sea, ¿cuál fue ese feedback también con los lectores? ¿Qué es lo que sentís, ¿no?, a lo largo de estos años? Porque el libro fue presentado oportunamente en el 2013. Claro, digamos, sí. En el 2013, no, buena, muy buena, la verdad que la respuesta fue muy buena. Me parece que yo también le puse mucho empeño en cómo contarlo, porque si bien es un libro que tiene mucha información, son 600 páginas, hay que leerlas. Entonces, bueno, tiene como un formato así, entiendo, como muy dinámico, donde se mezclan varios géneros periodísticos, y yo me permito de alguna manera en algunos momentos reconstruir situaciones y algunos elementos literarios para hacerlo. Entonces, digo, me siento como muy satisfecho con la propuesta, con lo que fue el libro, y con la aceptación, digamos, de los lectores y cuando vamos a presentarlo. Así que la verdad que me dejó tranquilo saber que es un aporte, independientemente del pensamiento de uno y de otra persona, que es un libro honesto, serio, con buena información, que aporta a conocer a una parte de nuestra historia y uno de los personajes de esa historia, ¿no? Un poco el alcance también del libro, la posibilidad de que esté como libro de consulta de texto en las escuelas, por ejemplo. ¿Eso también has recibido alguna inquietud? ¿Sabés si se está tomando como referencia, por ejemplo? Y yo he tenido, digamos, muchas charlas y actividades también con escuelas, con las nuevas generaciones que por ahí escuchan hablar de la dictadura y parece que fue el siglo pasado, y no es tan así, porque han vivido y nacido en democracia, pero es importante que conozcan que no siempre fue así, que justamente la democracia fue la anomalía en el sistema político argentino en el siglo XX, precisamente por el protagonismo que tuvo Menéndez. Y yo escribí el libro, Noelia, de una manera, como te decía antes, ágil, y no para especialistas, sino para que cualquier persona interesada en la temática la pudiera leer, inclusive un chico de una escuela. Así que me parece que eso es también otro de los aciertos del libro, si se quiere, que está escrito en un lenguaje y en un estilo como
como muy llevadero, digamos. Uh-huh. ¿Y has tenido familiares, amigos que han pasado muy de cerca en esa época o tenés así algún contacto en particular? Más considerando también el acercarnos tan solo algunas horas, el recordar el 24 de marzo. Sí, lo he sentido y vivido también de manera familiar, no de la manera tan dramática como perder a algún ser querido, pero sí tengo mi tía, la hermana de mi papá y mis primos que son exiliados, inclusive todavía hoy viven en Europa en función de lo que fue el proyecto de dictadura, porque se sintieron amenazados. Sí. Entonces, digamos, lo viví desde el costado. Uh-huh. Mis hijos también participaban y militaban en la universidad y tuvieron que dejar la universidad, pero bueno, creo que toda esa impronta también, esa cultura de hablar de política la viví y de alguna manera creo que me influyó el interés por abordar este periodo de nuestra historia. Uh-huh. y escribir un libro como este, ¿no? Claro, exacto. Por suerte no lo viví de una manera trágica, de haber podido perder a un ser querido de manera directa. Sí, tengo amigos que han perdido familiares y que inclusive este día de hoy nos están buscando, ¿no? Uh-huh, eso. Bien, Camilo, así que hoy el encuentro y con la gente de Villa Gesell Belgrano, como para justamente acercar todo esto, va a ser la dinámica de preguntas, respuestas, de contar cómo fue también toda esta investigación, cómo está previsto para hoy. Sí, una cosa, la idea ahí con Pablo, Miranda y con los que hemos estado organizando la actividad, la idea es hacer como una cosa más ida y vuelta, más participativa, como un diálogo, ¿no? Hacer por supuesto una introducción y contar algunas cosas respecto del libro, sí. Pero también como abrir el juego a que la gente pueda preguntar, pueda participar, pueda contar cómo fue su experiencia, qué cosas recuerdan de esa época. Uh-huh. Aquí en Villa Gesell Belgrano también pasaron muchas cosas y en todo el valle, como pasó en toda la provincia, y bueno, la idea es que podamos hacer una cosa así más entretenida, digamos, que la sola presentación o escuchar a una sola persona, ¿no? Me parece que funciona más esta cosa de este formato así más dialogado. Eso, bien. Así que bueno, hoy entonces a las 20:30 en la Casa del Bicentenario esta presentación. Camilo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Noelia, y bueno, a todos quienes estén interesados, nos vemos en un rato. Así es, muy bien, gracias. Hasta pronto. Buen día. Así conversamos con Camilo Ratti, periodista cordobés, autor de este libro que hacemos mención, ¿no? Un poco de la historia y de la investigación que le demandó, decíamos, más de 5 años. Cachorro, vida y muertes de Benjamín Menéndez. Esto se va a estar presentando hoy a las 20:30 en la Casa del Bicentenario. This is